Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cómo Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos presenciar cómo se da la paz en medio del miedo. Jesús disipa nuestras dudas. Los discípulos, aunque están atemorizados, creyendo que están viendo un fantasma, Jesús les saluda con «paz a vosotros» y les muestra sus heridas. A veces, nuestras crisis de fe, como lo es una oración no respondida o un sufrimiento inexplicable, nos hacen dudar de la presencia de Dios, pero Él nos invita a tocar su amor concreto en nuestras vidas. Imaginemos a una persona que, tras una pérdida familiar, siente que Dios le ha dado la espalda, pero luego experimenta consuelo en un abrazo de un amigo o en un versículo bíblico que le habla directamente. No dejemos de buscar señales de Dios en lo tangible, en la comunidad, en los sacramentos, en la naturaleza. Preguntémonos: ¿en qué heridas de mi vida puedo descubrir a Jesús presente? No olvidemos la realidad de la resurrección. Se muestra que Dios vence nuestra incredulidad. Jesús come pescado delante de ellos, y esto para probar que no es un espíritu. La resurrección no es una idea abstracta, sino un hecho que transforma la realidad. Hoy, muchos viven como si Cristo no hubiera vencido la muerte, esclavos del miedo o el materialismo. Imaginemos a alguien que solo confía en lo que ve, en el éxito económico o solamente en la ciencia, y se olvida de que Dios actúa más allá de lo visible, hasta que un hecho inesperado, como lo es un milagro o una coincidencia imposible, le hace cuestionar su escepticismo. No olvidemos en testimoniar con alegría que Cristo vive, incluso en un mundo que pide pruebas. ¿Será que vivo como si Jesús estuviera muerto? ¿O mi fe transforma mi manera de enfrentar los desafíos? Se pueden ver que las Escrituras se cumplen y Dios siempre tiene un plan. Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para poder comprender que su muerte y su resurrección eran el cumplimiento de las profecías. Muchas veces no entendemos el porqué de los sufrimientos que pasamos, pero Dios los integra en un designio mayor.
como aquel estudiante que no entra a la universidad que quería, pero años después descubre que ese fracaso lo llevó a una vocación que lo realiza plenamente. No olvidemos en confiar en que Dios siempre escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra historia. Preguntémonos qué situación actual me cuesta entregar a Dios pensando que no tiene sentido. Y la misión que tenemos de ser testigos del perdón. Jesús los envía a proclamar el perdón de los pecados. Ser cristiano no es solo creer, sino anunciar que en Cristo hay esperanza y reconciliación para un mundo roto. Como aquella persona que, tras perdonar a quien lo traicionó, inspira a otros a sanar sus relaciones. No podemos olvidar que debemos ser instrumentos de misericordia, perdonar lo imperdonable, escuchar al que sufre, hablar de Cristo con valentía. ¿A quién necesito perdonar o acercar a Dios esta semana? Por último, preguntémonos, ¿cómo puedo mostrar a otros con hechos concretos que la resurrección es real? ¿Qué pasaje de la Biblia me ayuda a entender que Dios tiene un plan incluso en el dolor? Jesús no es un recuerdo del pasado, sino una presencia viva que disipa nuestras tinieblas, da sentido a lo que no entendemos y nos envía a ser luz. La pregunta no es ¿resucitó realmente?, sino ¿estoy dispuesto a vivir como testigo de que Él vive? Amén.